Buenas noches. Personalmente, tenemos como invitado al doctor Carlos Salcedo, quien es un abogado reconocido de una trayectoria de suma importancia en la nación dominicana. Nosotros vamos a sostener una conversación con el doctor Salcedo de muchos temas que incluso pueden ser hasta primicias aquí. Y nosotros esperamos que tanto ustedes como quien le habla se sientan satisfechos de esa conversación que sostendremos en apenas minutos con el doctor Salcedo después de la publicidad. Esta noche tenemos como invitado al doctor Carlos Salcedo. Doctor, bienvenido. Oh, Yonex. Gracias. Muy amable. Doctor, decíamos en la pequeña introducción, la hicimos muy cortita hoy para sacarle el jugo, como se dice popularmente. Decíamos de su trayectoria, de su transparencia cuando esté en un juicio. También sabemos que usted se transforma. A veces lo he visto en el estrado, digo, bueno, ese no es el doctor Carlos Salcedo, se transforma. Pero doctor, ya cuando está fuera de ahí es muy cordial, muy simpático. Obviamente no le falta respeto al magistrado y nada por el estilo, pero sí se transforma. Pero ese es el exceso de profesionalismo, doctor, excúseme. Gracias. Agradecido que esté con nosotros, doctor. Y para mí tenía una especie de envidia sana, Sí. de no haber estado contigo antes, porque veo el manejo y cómo el programa siempre se hace muy interesante. No solamente cuando estás solo, sino cuando estás acompañado. Lo sabes conducir muy bien. Sí, gracias, doctor. Pero los invitados nos inspiran a nosotros, doctor. Doctor, esa trayectoria suya en la abogacía y esa trayectoria, ¿cómo usted la ha percibido de parte de sus clientes? Mira, yo creo que el compromiso ético, el compromiso con un ejercicio de la profesión ligado a la integridad, ligado al nivel de capacidad, de eficiencia que el cliente espera de uno, evidentemente que trae resultados muy positivos. La relación con el cliente tiene que ser una relación de confianza, de total lealtad, y en mi caso particular creo que si tengo algún valor que exhibir, se lo debo a la confianza que mis clientes han entendido que yo puedo brindarles, pero al mismo tiempo el nivel de confianza que yo le tengo a todos mis clientes, que saben que no hay forma alguna de que la deslealtad se aposente en mi oficina o en cualquiera de mis actuaciones. Yo creo que esa es la clave. Cuando hay un compromiso ético, cuando hay un compromiso incluso con la justicia, el abogado es un auxiliar del sistema, pero siendo un auxiliar del sistema, tiene que comportarse como tal, porque el abogado es un ente privilegiado en una sociedad democrática, en una sociedad donde debe predominar el Estado de Derecho. ¿Por qué digo eso? Porque en quien tiene el conocimiento por su formación, por sus capacidades, por su desempeño y por su experiencia, es el abogado. Quien estudia las leyes, la estructura del Estado, su funcionamiento, su operatividad, es el abogado y conoce las leyes, debe conocerlas, porque todo ciudadano debe conocer las leyes, se presume su conocimiento en virtud de lo que dispone el Código Civil. Pero el abogado es el técnico, y yo digo que el abogado, y bueno, no lo digo yo, recuerdo estando en Colombia hace ya unos años con Gunther Jacobs, ese famoso doctrinario alemán de la dogmática penal, decía que el abogado, que se olviden ustedes los abogados, el abogado es un científico, tiene que convertirse en un científico, y eso pasa por el sedazo del conocimiento no solamente teórico, sino también de las técnicas que tienen que ver con las negociaciones cuando está en el ámbito civil y comercial y en el ámbito del litigio.
el litigio como las negociaciones tienen que estar necesariamente adocenadas de toda una estrategia que pasa primero por un análisis profundo del caso, el perfil del caso para establecer una teoría en cada caso de lo que se trata, porque no se va a improvisar a los tribunales, no se puede, porque es un imperio, un mandato que viene de la propia ética, de la deontología, que es la forma de actuar correcto y conforme a la norma y a la Constitución de todo profesional del derecho. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande, cuando tú puedes cumplir una función social con cada caso tú estás defendiendo intereses, pero al mismo tiempo estás fortaleciendo el sistema de justicia, estás fortaleciendo las instituciones democráticas como ente importante, no solamente por tu labor en el desempeño que puedas realizar, sino como ciudadano, porque no podemos desligar al abogado del ciudadano, y el ciudadano definido por un conocedor de la Constitución, por un conocedor de las leyes, se caracteriza por un compromiso con el destino del país. Y yo creo que si algo he ganado en mis clientes y en parte de la sociedad, se debe fundamentalmente, Bayomanex, precisamente a ese compromiso. No es que, diríamos, soy un buen abogado, ni puedo decir que soy malo, pero creo que si algo tengo de valor es que tengo un nivel de integridad y de lealtad a mis clientes que siempre ha sido muy bien valorado por ellos. Doctor, ¿usted se ha encontrado en alguna circunstancia con clientes que son difíciles de que entiendan y de no querer entregarse a los asesoramientos que usted le hace? Mil veces. Sin embargo, primero el cliente es el dueño del caso. El abogado no puede creerse que el cliente que conoce su caso y que lo trae donde ti para que tú técnicamente lo puedas manejar. Primero, en materia penal, si es un imputado, tiene el derecho de defenderse personalmente, tiene la defensa material. El abogado en este caso se constituye en una defensa técnica. Y en los demás casos, lógicamente, el cliente debe participar y todo el derecho lo tiene para hacerlo en cada una de las estrategias. Ahora bien, evidentemente, cuando el cliente tiene la confianza depositada en ti como profesional del derecho, como abogado, como litigante, como negociador, va a entender cualquier posición, y yo tengo una feliz experiencia en ese orden, cualquier posición del conducir el proceso, el caso, en un orden o en otro. Generalmente, aunque uno ha tenido dificultades, yo diría que en el 99% de los casos, el cliente finalmente lo único que dice al final, aunque pueda hacer las observaciones en el camino, reitero que tiene todo su derecho para ello, finalmente da su visto bueno y siempre da el apoyo. Usted es el que sabe, doctor, usted es el que conduce el proceso, pero siempre el abogado tiene que mantener un nivel de cercanía, de información permanente con su cliente, una disposición, como decía una empresa de telecomunicaciones, 24/7, porque las necesidades de asistencia jurídica, de asesoramiento jurídico, son permanentes para la gente. A veces uno dice, pero ¿y por qué me llaman a las 11 de la noche? Anoche mismo recibía yo una llamada a las 10:30 de la noche. Y en otras oportunidades, hace 2 o 3 días también, a las 11:30, 1 de la mañana, por situaciones que a veces son inquietudes, que si usted no entiende a su cliente las preocupaciones que tiene, a lo mejor no ha dormido, Con no ha paciencia, podido ¿verdad, dormir. doctor? Hay que tener mucha paciencia porque el cliente no es abogado. Bueno, de hecho, yo he tenido clientes abogados. Y en el caso de los clientes abogados, ¿Es más fácil entender? mucho más difícil es el cliente abogado. Okay. Porque el abogado evidentemente tiene el Sí, conocimiento sí. que tienes tú. Te ha buscado para defenderlo a él o para asistirlo en un proceso o servir incluso como o conciliador en un proceso. Me ha tocado en varias oportunidades en la que dos partes con abogados diferentes se han puesto de acuerdo para apoderarnos como simples conciliadores. Incluso tuve casos y he tenido experiencias anteriores en la que me ha designado sin ser juez y sin ser árbitro, aunque soy árbitro, pero sin ser árbitro para ese caso, me han designado para tomar una decisión
que ellos respetarían. Y eso me ha llenado de satisfacción Sí. y de orgullo en mi ejercicio de la profesión. Pero cuando interviene un abogado como cliente, pues evidentemente con mucho mayor razón quiere intervenir en toda la estrategia, con lo cual también comulgo. Yo me siento muy satisfecho cuando un abogado... Y coinciden en algunas cosas, ¿verdad, doctor? Claro que sí. Muchas veces, de hecho apenas ayer, tuve la experiencia en una reunión que tenía con dos abogados en la que habían serias diferencias sobre un punto de derecho, pero con un nivel y un trato de respeto mutuo, de respeto recíproco, y que al mismo tiempo no puede predominar tu posición como si fuera la verdad por la autoridad. Se trataba de dos abogados que, aunque con una experiencia de 20 años uno, el otro con alguna menor experiencia y yo con más experiencia, aquí yo no quiero, y se lo decía a ellos, aquí no se trata del principio de autoridad, porque en un punto ellos no estaban de acuerdo, y entonces, bueno, me dan a mí la palabra para yo, en base a mi experiencia, entendían ellos y a mis conocimientos, entendían ellos también, que yo debía dar la posición final. Y yo les dije, no, aquí la posición que debe predominar al final en términos estratégicos es la que convenga al cliente y la que sea, dentro de las tres posiciones, la que tenga mayor fortaleza y pueda ser más exitosa, porque evidentemente el abogado no puede trabajar para perder, tiene que trabajar para ganar, y tiene que trabajar para ganar no arrollando la norma ni los procedimientos, sino siendo respetuoso de los procedimientos. Usted ha perdido, doctor, ganando. En muchísimas oportunidades. De hecho, en casos en los cuales hemos ganado, que ha sido generalmente la media Sí. fundamental de nuestro ejercicio en 31 años, en casos en que incluso ha ido gente a prisión producto de nuestros querellamientos, de nuestra actuación en representación de los actores civiles, querellantes y acusadores, personas que han ido hasta la prisión, a final de cuentas me han guardado un gran respeto, y de hecho tengo clientes con posterioridad a casos de esa naturaleza. ¿Ir donde usted entonces? Que van donde mí luego a buscarme como abogado, y eso me ha llenado también de profunda satisfacción. Qué bueno. Doctor, las eficiencias y las deficiencias en la justicia que usted ve día a día. Mira, yo creo que el sistema de justicia es como el ser humano. Yo pongo en una balanza el sistema institucional y los liderazgos personales, las personas que administran el sistema de justicia. Y lo he citado por tercera vez, por lo menos en alguna conferencia y no sé si a través de algún medio de comunicación, hay un libro que es de Eugene Joly, El diálogo en el infierno, Mayobanex. En ese diálogo que se desarrolla, imagínate tú, en el siglo XVI, siglo XVII, entre Maquiavelo y Montesquieu. Pone a dos figuras de dos siglos diferentes, de diferencia, a conversar. Y Maquiavelo, evidentemente con una posición pragmática, circunstancial, y con una visión evidentemente principesca para resolver los problemas que tienen que ver con el principio fundamental de autoridad. Y por el otro lado Montesquieu, con una posición institucionalista. Y Montesquieu, en su discurso, en la conversación, más o menos le dice, mira, sin instituciones no hay forma alguna de que eso sostenga el Estado. Tienen que ser instituciones fuertes, instituciones que tengan procedimientos bien definidos, reglas claras. Y Maquiavelo le responde, no hay instituciones sin hombres que puedan ponerlas en movimiento de manera eficiente. ¿Por qué digo eso? Porque el sistema de justicia dominicano, en la actualidad, si bien tiene gente buena al frente, tanto desde abajo de ella, en el menor tribunal como en la Suprema. Así es. Falta una concepción clara de liderazgos que tengan el sistema democrático entre 100 y 100, que vivan el sistema democrático y lo traduzcan a cada una de sus instituciones. Y digo el sistema democrático con el Estado de Derecho a cuesta.
porque el Estado de Derecho es la aplicación efectiva de la norma en cada uno de los tribunales de la República Dominicana. Si no hay un liderazgo en las altas cortes, ¿verdad?, niveles de eficiencia, niveles de gestión garantizada, niveles de supervisión, monitoreo eficientes, acompañado también de una seria deficiencia de recursos humanos que se han ido formando, pero al mismo tiempo deficiencia de dinero, de recursos. Uno, ambas cosas, porque no se gana nada con tener recursos suficientes desde el punto de vista económico si no se tienen recursos humanos capacitados, pero también aptos en la gestión, en los procedimientos que deben seguirse en cada caso. Y la justicia dominicana, yo creo que su principal deficiencia es un problema de gestión serio. Es un problema de eficiencia, pero al mismo tiempo el olvido de lo que es el servicio judicial. Es un servicio público, de puertas abiertas. Aquí, si bien los tribunales y los jueces no están para recibir todos los días a todo el mundo, yo creo en los tribunales abiertos, al ciudadano que es finalmente el destinatario del servicio judicial. Si nosotros le cerramos la puerta al ciudadano como a los abogados, los jueces encumbrados, quizás no es que para decidir un caso tenga que necesariamente contactar al abogado o contactar a la parte. Cuando se reúne con una parte tienen que estar las dos partes para resolver problemas de procedimiento. Pero yo creo que ese símil lo hago porque los jueces lo veo muchas veces, a pesar de que hay muchos en la cercanía y hay muchos en la capacidad y la eficiencia, muchos, de los cuales tenemos que enorgullecernos, hay muchos que no parecen ciudadanos, creen que están en otro nivel de la galaxia y que necesariamente tienen que aterrizar, porque hay una ciudadanía, hay dominicanos y dominicanas, y hay extranjeros residiendo en la República Dominicana que creen en el sistema de justicia y cuando entran al sistema no salen nunca, o salen tardíamente, o encuentran la barrera de la ineficiencia y se desgastan en el tiempo. A veces se hace intencional eso, doctor. Bueno, yo creo que en muchos casos hay un desgano desproporcionado, excesivo, por parte de muchos jueces, cansados muchas veces de las exigencias laborales, de las garantías laborales que necesitan, pero que al mismo tiempo se traduce en algunas oportunidades en una falta de imparcialidad y una falta de independencia. Y tenemos que trabajar todavía en el sistema de justicia por un fortalecimiento, una consolidación de la independencia, que al mismo tiempo es un valor fundamental para la imparcialidad. No puede haber imparcialidad de los jueces si no hay independencia, pero al mismo tiempo si no hay garantías laborales, porque si bien es cierto que la independencia no es una donación, un regalo, un privilegio del juez, no menos cierto es que constituye un elemento fundamental para su ejercicio adecuado cuando tiene las garantías en términos laborales, garantías hacia el futuro también, que pueda solventar sus necesidades prioritarias sin ningún problema, aun cuando hay limitaciones en el país, yo creo que se ha ido avanzando, pero se necesita consolidar esos avances, esos progresos. La justicia dominicana yo creo que ha dado saltos importantes a lo largo de los últimos años, pero yo siento que hay un desgaste, un cansancio que puede incluso traducirse en muchos casos en un retroceso. Y eso es peligroso, porque las inversiones extranjeras que nosotros tanto necesitamos, las inversiones nacionales, ameritan precisamente la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, trascendental eso, doctor. La seguridad jurídica es precisamente parte de la conformación del Estado de Derecho. Fíjate tú que no puede haber en un sistema democrático desarrollo fortalecido, desarrollo nacional, si no hay una seguridad un jurídica. Sistema judicial eficiente con la seguridad jurídica que pueda proyectar al ciudadano, a las empresas, a los industriales, a los comerciantes, de cara a los jueces que fallan de manera alocada en muchas ocasiones y otros que diríamos también son unos cuantos, unos muchos, que fallan conforme al derecho y que no haya niveles de influencia, pero hay una dicotomía. Y esa dicotomía se produce en el ciudadano cuando ve que hay fallos dispares, que no siempre son exactamente iguales
en un mismo juez para casos similares, y eso se traduce en una desconfianza, y la desconfianza es una de las causas fundamentales del deterioro del sistema de justicia. Doctor, nosotros venimos dándole seguimiento hace muchos años, mucho antes del caso Baninter, Banco Central, bien atrás, como dice el narrador aquel, pero hemos visto sus escritos también permanentemente. Y políticamente hablando, vemos que usted está tratando de quitarnos la confusión de aquellos que quieren llevarla a la población, específicamente política, de las primarias abiertas y cerradas. Algunos por conveniencia dicen, cuando aprueban las privadas en el Congreso, en la Cámara Alta, dicen no solamente las abiertas son inconstitucionales, sino también las cerradas. Entonces, nosotros quisiéramos que usted, nosotros como inverbe en el asunto, doctor, nos explique, nos oriente a nosotros y a los que nos están viendo, su parecer, que ya sabemos cuál es, pero que usted con detalle nos diga por qué no son inconstitucionales las primarias abiertas, por favor. Mire, lo primero es que tenemos que tener muy claro en qué sistema estamos en la República Dominicana. Nosotros estamos en un sistema democrático, y la democracia, el principio democrático implica la participación plural abierta y determinante en todos los procesos por parte del ciudadano. Eso es principio cardinal. En segundo lugar, y como corolario y consecuencia de todo eso, la propia Constitución establece en el artículo 216 ¿a qué sirven los partidos políticos? ¿Con qué finalidades se constituyen los partidos políticos? Los partidos políticos están constitucionalizados ahora, a partir del año 2010. Acompañados en su estructura y funcionamiento con una serie de principios que son, diríamos, la base de sustentación, de operatividad, de funcionamiento para garantizar la relación entre ciudadanos y el poder. Esos son los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que servir precisamente de bujía inspiradora para la participación del ciudadano en la consolidación del sistema democrático. Primera cuestión. Segunda cuestión, tiene que garantizar necesariamente la formación de la voluntad ciudadana. ¿Para qué? Para que efectivamente la República Dominicana pueda tener los mejores ciudadanos ejerciendo la dirección del Estado en sus diversas manifestaciones, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. Y en tercer lugar, el partido político, el movimiento político sirve al interés nacional, sirve al desarrollo nacional. Quiere decir que, Mayobanex, a partir de la Constitución del año 2010, se amplía el parámetro, se amplía el espectro de participación de los partidos políticos en esa relación entre ciudadano y el poder. Propulsor el expresidente Fernández. Así es, y hay que felicitarlo por esa loable iniciativa. Pero ojo, los partidos políticos, si bien es cierto que son asociaciones y debe garantizarse ese derecho de asociación, tiene que ser sobre la base de que ellos sirvan a los objetivos que la Constitución finalmente consagra. Si no sirven a estos tres principios que he dicho, que son objetivos que están explícitos en la Constitución del año 2010 y que no existían en la Constitución anterior, pero si no sirven como mecanismo de transparencia a la participación plural de los ciudadanos en esa asociación que tiene en su nacimiento un carácter privado, pero que su conformación y funcionamiento, operatividad misma, tiene un carácter público, recibe fondos públicos y sirve al interés general. Por lo tanto, no es cualquier cosa, no es una asociación para fines artísticos, es una asociación plural, abierta para todos los fines del Estado, para todos los sectores del Estado. Pero en segundo lugar, el partido político tiene que garantizar la democracia interna. Si combinados esos 5 elementos, 2 principios fundamentales y 3 objetivos que la Constitución consagra,
Si el partido político no lo garantiza, efectivamente entonces no sirve a los fines constitucionales. ¿Por qué digo eso como base? Porque las primarias abiertas son la única fuente de legitimación, de fiscalización de la democracia interna de los partidos políticos que tradicionalmente, y no es una crítica negativa ni positiva, es simplemente la lectura de una realidad. Los partidos políticos, todos, unos más, unos menos, tienen los mismos líderes, y no es que los líderes sean malos en sí mismos, pero los mismos líderes que siguen dirigiendo el partido político. Si tú perteneces a un partido político y tu vocación es de servicio al mayor nivel del partido político, evidentemente que tu interés sería también llegar a un cargo dirigencial dentro del partido político y llegar incluso a ser presidente, vicepresidente, secretario general del partido político. Yo ahora tengo en la mente partidos diferentes que tienen dirigentes de hace 20 años, 18, 15 y más, que son exactamente lo mismo. Y yo me pregunto, ¿los demás miembros de ese partido no quisieran también ser dirigentes? Se petrifican en el tiempo. ¿Cómo se renuevan las personas de cada uno de los partidos políticos? ¿Cómo se produce un relevo generacional? ¿Cómo de alguna manera participan los ciudadanos que son miembros de ese partido o simpatizantes de ese partido en la estructuración ideológica, en los objetivos de ese partido político de caras al alcanzar el poder? Son participaciones secundarias, es decir, tienen una participación en términos del sufragio electoral en un momento determinado y participaciones, diríamos, secundarias en muchas ocasiones, pero son determinantes. Es decir, su voz es voto determinante para determinar el curso de ese partido político. No, es decir, en la realidad dominicana, ese ha sido precisamente el resultado del funcionamiento de los partidos políticos. Las primarias abiertas, que estén simultáneas y obligatorias, garantizan el mayor nivel de participación posible, de fiscalización al mismo tiempo y de garantía de alternabilidad para que funcione la democracia interna, porque no podemos ser demócratas hacia afuera. Yo no puedo ser demócrata en la Constitución de la República, porque si no, evidentemente podríamos caer en la famosa Constitución, aquella pedazo de papel de la que hablaba Joaquín Balaguer. La Constitución tiene que ser una Constitución viva y la democracia tiene que ser viva. ¿Cómo se traduce eso? En la praxis de cada partido político. La única forma de hacerlo, en la República Dominicana por lo menos, y eso ya es la experiencia de más de 14 estados en los Estados Unidos. Y todos el estos mundo países va girando precisamente, porque ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Tenemos dictaduras ilustradas, tenemos autoritarismos y la concentración de poder que conduce ¿a qué? A la fuerza. Y la fuerza se traduce también como un resultado de que los partidos políticos se han petrificado en el liderazgo y en su dirigencia. Y la única forma de cambiar ese esquema de cosas es precisamente abriendo los partidos políticos. Se podrá criticar, bueno, habrá influencia externa a los partidos políticos, pero yo me pregunto, si son simultáneas, ¿cómo el que votó a favor de un candidato? Es un solo voto. Es un solo voto, porque también el sistema debe garantizar, y aquí lo digo, Mayo Banex, el sistema debe garantizar que cuando tú votas por un candidato, por ejemplo, del PRM o del PLD, pasada esa votación, el sistema te bloquea para poder votar en otro partido. No importa que incluso tú seas miembro si yo soy miembro del PTD, y en las elecciones internas de un partido, porque yo veo que ese líder, ese ciudadano merece la oportunidad, porque tiene las condiciones que yo sea de otro partido, eso no es una traición, eso es una elección por un buen candidato. Pero derecho a un solo voto. Pero ese vota solamente esa única vez. Pero eso no implica una expulsión de ese partido. Y el sistema, la ley de partidos políticos debe garantizarlo. Pero además, cuando se alude a que, bueno, son inconstitucionales las primarias abiertas en tanto cuanto hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia del año 2005
que declaró inconstitucional la ley 286 del 2005. Pero eso es un tema que de hecho tengo que confesar que cuando algunos juristas que me merecen el mayor de los respetos y algunos políticos que también son juristas, que también admiro y respeto muchísimo, defienden la inconstitucionalidad de las primarias abiertas sobre la base de esa decisión, porque ya eso es un tema de cosa juzgada. Primero confunde lo que es cosa juzgada constitucional. La cosa juzgada constitucional depende del contexto constitucional primero. Se trata de una interpretación constitucional de una ley en el momento en que esa ley fue aprobada. Y luego con una interpretación que tiene una serie de gazapos por parte de la Suprema Corte de Justicia, en primer lugar. Segundo lugar, la Suprema Corte de Justicia, sus decisiones no eran vinculantes, sino que lo que hacía era una interpretación de la ley y expulsaba o no la ley que era objeto de su análisis. La expulsaba del sistema, es decir, no existe la ley. Era, en ese caso, un legislador, se constituía en su labor concentrada de inconstitucionalidad. Pero además, la Constitución del 2010 es la que establece el precedente vinculante. Eso lo ha dicho incluso, no solamente la Constitución, que establece que sus decisiones son definitivas e irrevocables y son obligatorias para todos los poderes públicos y los particulares. Por eso la Constitución del año 1966, del 94, que le daba precisamente el poder a la Suprema Corte de Justicia para conocer de la inconstitucionalidad, eso no lo tenía esa Constitución anterior. Por lo tanto, ese argumento es un argumento que desdice de la realidad y el contexto constitucional en el que estamos viviendo. Doctor, pero sacada esa ley desde el Congreso, ¿no puede ser inconstitucional? Bueno, una ley sacada del Congreso puede ser declarada inconstitucional, pero hay que analizarla en el contexto de ahora. Es decir, no la ley 286 será objeto de análisis porque ella lo fue y fue declarada inconstitucional. La ley que mañana salga de partidos políticos y que contenga las elecciones a través de primarias abiertas podrá ser objeto y deberá y será objeto de ataque de inconstitucionalidad y otros defenderán su constitucionalidad. Pero se analizará en ese momento esa nueva ley, que tendrá fundamentos, contextos, circunstancias, realidades totalmente diferentes. Por una cuestión no solamente de tipo dogmática, constitucional, de principio constitucional, sino elemental. La realidad es más viva que el legislador, pero la realidad es la que pare cada norma. ¿Qué es un legislador? Organiza la sociedad y la organiza en base a la realidad que tiene en ese momento, no en la realidad que pasó, no en la realidad que viene. Puede proyectar hacia el futuro, diríamos, con niveles de cierta estabilidad en el tiempo, una norma, pero las normas no se petrifican en el tiempo. Ya la Constitución del 94 fue modificada en el 2002, la del 66 ya fue modificada en el 94, la del 2012 en el 2010, la del 2010 en el 2015. Se podrá decir, bueno, que la mayoría de las modificaciones constitucionales han sido relativas a o han sido en ocasión de establecer la reelección presidencial o simplemente cambiar el método de la reelección presidencial. Pero eso no implica que no responda a una realidad y factores de poder de ese momento, concentración de poder o no, a la realidad legislativa del momento. Es decir, cómo los factores de poder político en ese momento se conforman alrededor de una idea fuerza y esa finalmente es la que impera en la realidad legislativa. Doctor, usted nos permite unos segunditos y volvemos, por Claro favor, que sí, por favor. Claro que sí. Conversando con el doctor Salcedo, satisfacción plena y completa, de verdad que sí. Doctor, les hemos visto en varias ocasiones, en muchas circunstancias, usted involucrarse en asuntos que uno considera difíciles. Le está hablando un imberbe en el asunto. Tal vez yo veo de la grada que es fácil batearla.
y a veces con un traguito y cosas, batéala, entonces el que está bateando la ve, ven a batearla tú para ver si... Pregúntale a David Sí, Ortiz cuando el sí, papá sí, le estaba criticando que por qué se estaba punchando exacto. tanto. Lo llevó y lo puso en el home play Sí, sí, ahí, detrás del basquetop. sí, 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 Y sí. cuando él vio la bola que nadie la podía ver, dice, ahora yo te entiendo, mi hijo. Sí. Entonces, doctor, este caso de Manuel Rivas en la ONSA, que usted nos dijo anoche cuando conversábamos por teléfono, que usted va a estar en la defensa de Manuel Rivas. La población está muy de lleno y todo lo que viene sucediendo cada segundo que pasa en la República Dominicana, eh, ¿cómo usted se mete en esos bollos, doctor? Por favor. Mira, primero yo soy abogado y el abogado es el que aboga, el que defiende intereses particulares. Su formación está hecha para eso, para defender adecuadamente y de manera leal y ética a cada profesional del derecho, a cada persona que viene como su cliente. Yo te confieso y le confieso a todos tus televidentes que con toda la humildad del mundo no acepto todos los casos que me llegan. Y ya hace muchos años de eso. Por diferentes razones. Por razones de tiempo, respeto mucho a mis clientes y veo mi carga de trabajo y lógicamente tomo los casos que puedo llevar y de manera eficiente. Tengo mucho trabajo, pero puedo con la carga que tengo. Primera cosa. En segundo lugar, analizo el caso, primero, sin atender de quién se trate, para ver si jurídicamente tiene todo el aval suficiente para ser exitoso en el caso, o que tenga niveles altos de satisfacción profesional. Y en tercer lugar, analizo el perfil del cliente y analizo la necesidad de su defensa. Y planteo esa situación. En el caso de Manuel Rivas, yo personalmente no lo conocía. Bueno, es una figura política que salía de vez en cuando en los medios y es una persona que en algún momento vi en los medios y escuchaba algunas cosas, pero realmente no lo conocía. Hice una labor de investigación rápida, como lo hago de todos mis clientes, y realmente aprecio que se trata de un hombre y un ser humano maravilloso, de una familia dignísima. Conozco a su esposa y a sus hijos, conozco su entorno, su desempeño profesional como ingeniero civil, su desempeño político y el calor que le da a la comunidad a la que pertenece en Santo Domingo Oeste. Y además conozco de su desempeño como funcionario público. Me dediqué a hacerlo. ¿Por qué lo hice? Porque una acusación de asesinato que se le ha hecho a él entraña para toda la familia, para todo su entorno, para todos sus relacionados, para el partido al que pertenece y para la sociedad. Entraña un cuestionamiento por muchos años hacia el futuro difícil de revertir para una persona con esas condiciones. Y yo me pregunté, cuando ya analizaba el caso para la audiencia de medida de coerción, yo digo, pero ¿cómo puede ser que el nivel de irresponsabilidad de un ministerio público sea tan alto? Cuando en la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público no señala un solo elemento de prueba, cuando la ley, el artículo 227 del Código Procesal Penal establece que debe haber una causa probable, pero que debe haber elementos de prueba suficientes para que esa causa probable exista, es decir, para que esa persona pueda determinarse preliminarmente que tiene algún nivel de responsabilidad con un hecho de sangre como ese. Le demostramos al tribunal que efectivamente no hay un solo elemento de prueba. Pero doctor, por Dios. En segundo lugar, De tantas cosas que uno ha oído, doctor. mire, usted sabe qué es lo que dice el Ministerio Público en ocasión de la solicitud de medida de coerción. Que él se reunió con un empresario para pagarle un dinero a una persona que lamentablemente falleció, a Junior Ramírez, para desarticular una demanda que él había hecho en solicitud de información del funcionamiento de determinadas actividades de la ONSA. Es lo único que dice el Ministerio Público. Yo te pregunto, Mayovanex, y al público televidente, ¿qué tiene que ver eso con un asesinato? No es
que no ocurriera el asesinato, sino cuando dijo el Ministerio Público, no lo dijo nunca, ni lo ha dicho nunca. Doctor, ¿usted lo desliga de eso totalmente? No lo digo yo, ahora ya que apareció Argenis, que viene pronto, su abogado ahora recientemente, Barcarse. apenas el lunes, Carlos Balcácer, dijo claramente que Manuel Rivas no tiene nada que ver con ese asesinato, lo desvinculó totalmente. Y lo dijo en Pues yo nombre de estoy su viendo a cliente. Manuel en la calle ya, doctor. Es que va a tener que estar en la calle. Pero Porque, usted lo pone así, como de huevito, así, doctor. no, bueno, hay que entender, Mayovanex, que este es un caso que, como otros asesinatos, pero este de manera particular, por ser un abogado. Yo lo veo ser muy profesor confiado usted, universitario, doctor. Yo estoy bastante confiado porque creo en la teoría del caso y creo en la verdad. Manuel Rivas no tiene absolutamente nada que ver con ese caso. Eso lo vamos a ver en estos días, doctor, ya Mire. en la calle. Doctor, nos queda un minuto. Lamento muchísimo. Es penoso decirle que me defina un poquitito, que me lo sintetice rapidito, que yo sé que es imposible definirlo así, doctor. Mire, Manuel Rivas, yo me río mucho porque en la medida de coerción, la juez que conoció del caso dictó la medida de coerción sobre lo siguiente. Primero, diciendo un enunciado de que habían suficientes elementos de prueba sin decir un solo elemento de prueba, o ni señalar un solo elemento de prueba. Primer elemento. Segundo, que había presunción de fuga porque Manuel Rivas tenía una casa. La casa, una casa normal, como cualquiera, que era dirigente de un partido político y que dirigía una institución de la que incluso fue destituido inmediatamente. Y que eso, cuando la interpretación debe ser favorable al imputado, la interpretó la juez en sentido inverso para perjudicarlo. Entonces yo le digo a usted, Mayovanés, cuando usted tiene una persona que no tiene ningún vínculo con el asesinato, como ya se ha probado, y lo dijo incluso Argenis a través de su abogado, cuando no existe peligro de fuga, ¿dónde tiene que estar ese señor? Aquí, En su casa. en su casa. Porque no es el morbo que hay que satisfacer, no es los medios de comunicación para imputarle a una persona absolutamente inocente lo que no le pertenece. Doctor, me siento satisfecho por una parte, pero insatisfecho porque terminó muy rápido la conversación. Bueno, me siento muy agradecido y me he sentido muy cómodo. Qué Cuando bueno. tú quieras estoy aquí. Qué bueno, qué bueno. Gracias al doctor Salcedo. Buenas noches.